Muy bien. Bueno, buenos días. La Escuela de Literatura y la Cátedra de Taller de Edición y Publicación 2 de la Universidad de las Artes les dan a todos y todas la más cordial bienvenida. Mi nombre es Omar Valladares, docente de la asignatura, y tengo el honor de moderar este importante conversatorio. Bienvenidos. Octavio Culés, en su artículo titulado La industria editorial de la galaxia Gutenberg al universo digital, plantea una temática que es de vital interés para la literatura, pues se trata de las nuevas tecnologías y la conversión inminente del mercado editorial. En dicho texto, el autor aborda las potencialidades que ofrecen los entornos digitales para la comercialización de libros a los que antes era imposible acceder, además de dar a conocer las diferentes tecnologías que convertirían al libro electrónico en una opción cada vez más efectiva, práctica, económica e incluso menos contaminante, frente al libro tradicional que cada vez es más difícil de comercializar. Culés, fundador de la editorial digital Teseo, planteará además las diferentes dificultades a nivel de normativas y reformas en las leyes por derechos de autor que algunas editoriales tendrían que enfrentar en caso de migrar al ámbito digital. Y aunque ve con buenos ojos este cambio, cree que esto permitirá que el mercado se vuelva más democrático al permitir que editoriales pequeñas o emergentes sean capaces de competir en igualdad de condiciones con las grandes casas editoriales. Octavio Culés terminará su artículo planteando la posibilidad de la inminente desaparición del libro impreso, producto de las nuevas tecnologías y la demanda de los nuevos tipos de lectores digitales. Humberto Eco, algunos años atrás, habría de vaticinar el futuro del libro impreso durante una conferencia de la Escuela de Libreros y Editores, Humberto y Elisabetta Mauri, en enero de 1998. Para Eco, la muerte del libro físico sería algo a lo que tendríamos que enfrentarnos, conjuntamente con otros dos fenómenos que no necesariamente se dan de manera conjunta, pero sí son igual de relevantes que el primer hecho. Él decía que los lectores seríamos testigos de la muerte de las librerías y la muerte del autor. A criterio del semiólogo, el aumento de publicaciones de diversa índole serían una de las tantas razones. Libros hechos con frases célebres, anécdotas sacadas de la cotidianidad, fragmentos de otros libros, en los que ya no sería necesaria la presencia de un autor, sino de compiladores o editores de contenido. Sin embargo, el escritor italiano aclararía que este augurio, que se aplicaría a los libros impresos, no alteraría en el concepto o la idea misma del libro, ni que se trata de una muerte con final definitivo. Para Eco, el libro pertenece a aquella generación, cito, pertenece a aquella generación de instrumentos que, una vez inventados, ya no se pueden mejorar. Pertenecen a estos instrumentos la tijera, el martillo, la cuchara y la bicicleta. Ningún diseñador danés, por mucho que busque mejorar la forma de la cuchara, logrará hacerla diferente de cómo se hacía hace 2000 años atrás. El libro es, entonces, la forma más manejable, más cómoda para transportar la información. 10 años después, el mismo Eco, en su libro No esperéis libraros de los libros, del año 2009, defendería la supervivencia del papel frente a los soportes digitales. Según él, porque estos soportes, al contrario del libro, tienen un tiempo de validez, y esto se debe a la cantidad de información que pueden contener y lo poco prácticos que resultan cuando se debe pasar por el proceso de encender la máquina, insertar el dispositivo de memoria, buscar el archivo, abrirlo y finalmente esperar a que se termine de imprimir el material. Obviamente dirá que existen dispositivos cada vez más efectivos, pero ninguna podría superar esa antigua vinculación que tenemos con el papel y el gusto por tener un libro en las manos. Sin embargo, acota que lo que sí seríamos testigos es de la desaparición de las librerías, pues donde antes uno podía pasar horas perdiéndose entre tomos y tomos de las más grandes obras literarias, las librerías se convertirían en grandes tiendas donde se vendería de todo, además de libros. Incluso llegando hasta el punto de que éstas dejen de existir y se reduzcan a un catálogo en una página web. Es evidente que Eco ya nos estaba hablando del fenómeno Amazon y sus fórmulas derivadas. Como dije anteriormente, lo que sí nos advierte Eco es de la posibilidad de que desaparezcan los autores, y esto debido a dos motivos principales. El primero, relacionado con el auge de las narrativas hipertextuales, que dan al lector la capacidad de alterar los ritmos de lectura no secuencial, llegando incluso a la posibilidad de que la narración pueda ampliarse indefinidamente en diversos soportes y diversas voces, hasta que la figura del autor termine por diluirse. Esto se daría, según Eco, porque Internet se presta a una especie de mermelada comunicativa en la que todos hablan igual. Sumado a esto, el segundo motivo de preocupación del semiólogo tiene que ver con la censura por el peso político que sigue teniendo el libro,
pues aún existen poderes que condenan a los libros y a los autores que los escriben, hasta quedar silenciados. El escritor y crítico Jorge Carreón, en su libro titulado Contra Amazon, reproduciría en su prólogo algunas de las afirmaciones y preocupaciones que Humberto Eco expuso en sus textos, pues cree que en realidad nos enfrentamos a una especie de expropiación simbólica, con la cual se nos ha privado a los lectores del derecho a las librerías y a la libertad de leer lo que queremos. Esto lo argumenta con una serie de ejemplos de diversas librerías que tuvieron que cerrar sus puertas y se convirtieron en un McDonald's, ante la imposibilidad de competir contra Amazon, al que compara con un hipermercado, porque según Carreón, Amazon nos hace creer que estamos en una gran librería en la que podemos encontrar todos los libros del mundo y que tenemos la libertad de elegir, cuando en realidad estamos condicionados a un algoritmo que analiza nuestros hábitos de lectura y pone entre nosotros un producto que se ajustaría a nuestras necesidades, quitándonos el derecho y el placer de que sea el libro el que nos encuentre a nosotros. Carreón es claro también al decir que no se puede ser ingenuo y negar el alcance de estas plataformas. Por eso él más bien apela a la resistencia mínima y necesaria, en la preservación de ciertos rituales, en la conversación que es arte del tiempo, en el deseo que es tiempo hecho arte, en silbar mientras paseo entre mi casa y una librería, melodías que solo yo escucho, que no pertenecen a nadie más. He querido hacer esta presentación para enmarcar el contexto de lo que será este diálogo titulado El futuro del libro impreso frente al auge de la edición digital, y en el que contaremos con la presencia de dos importantes invitados que nos hablarán de sus experiencias en el campo de la edición. El primero se trata de José Miguel Cabrera, editor y periodista, quien entre sus funciones más relevantes figuran la de haber sido editor del suplemento cultural Cartón Piedra del diario Telégrafo y dirigir en la actualidad la editorial de la Universidad de las Artes o Artes Ediciones. En segundo lugar, contaremos con la presencia de mi gran maestro y amigo Javier Oquendo Troncoso, periodista y escritor, quien además de contar con una prolífica producción literaria, es el director de la firma editorial El Ángel Editor y es responsable de organizar el reconocido Encuentro Internacional de Poetas, Poesía en Paralelo Cero, que cada año agrupa las mejores voces de nuestra poesía nacional e internacional. A ambos invitados les agradezco enormemente su presencia esta mañana. Vamos a dar inicio entonces a este diálogo, no sin antes recordarles que el espacio para las preguntas y comentarios será una vez que nuestros invitados hayan concluido con su intervención. Muchas gracias. Podemos empezar contigo, José Miguel. Muy bien. A ver, luego de la introducción que expusiste, hay un montón de puntos ahí que me gustaría rescatar, pero sí me gustaría decir que hay un universo que está bastante fuera de todo lo que podemos nosotros en este momento ver. Hay una cantidad de posibilidades en las que no estamos pensando cuando hablamos de la industria del libro impreso frente a la industria del libro digital. Porque no solamente tiene que ver con la competencia entre, digamos, el ensayo sobre la ceguera de Saramago impreso con el ensayo sobre la ceguera de Saramago en Kindle. O sea, hay una cantidad de posibilidades enormes. Entonces, primero que nada, decir, no es que Amazon no es no es el universo de los libros digitales, que es lo que podríamos pensar enseguida, porque si nos dicen libro digital pensamos en Kindle, y Kindle es un producto de Amazon, y tú consigues los libros a través de Amazon, sino que estamos hablando de una cantidad de formatos que pueden ser no solamente un libro digital, pueden ser libros que vienen con sus propios videos dentro de sus páginas digitales, pueden ser libros que vengan con audios, pueden ser libros que vengan, que sean interactivos. No sé si alguna vez ustedes, no voy a citar este caso, cuando yo era niño tenía una colección de libros que se llamaba Elige tu propia aventura. Ese Elige tu propia eran unos libros de unas 200 páginas más o menos, en las que tú, se narraba en segunda persona, por cierto, que eso creo que también le daba un poco la magia. Se narraba en segunda persona y el lector era el protagonista. Entonces el lector tenía que escoger qué era lo que hacía el protagonista. Podía ser un agente americano que lucha contra los nazis, podía ser, no sé, un joven de visita de Inglaterra que tiene que descubrir una serie de crímenes o de robos de la herencia de su familia y cosas así, pero un momento en cada página en el que te decía, si tú
escoges contarle todo esto a tu superior, digamos, en el caso del agente americano que peleaba contra los nazis, si tú escoges revelar esta información a tus superiores, si tú eliges seguir investigando por tu cuenta, no te van a creer, entonces anda a la página 56. Entonces, ese libro que estaba impreso tenía esta cosa de interactividad, pero la interactividad ahora es mucho más, no te digo sencilla, ¿no? Pero sí es como más rápida y te puede dar la noción de estar inmerso y de otra forma. La lectura te permite una inmersión súper súper chévere, es una cosa bien, si te concentras, ¿no? Si el libro te ayuda a hacerlo, esa inmersión es muy especial. Pero si ya estás en el marco de los libros digitales, esa inmersión, nada, o sea, apela mucho, apela a tus sentidos, apela a las imágenes, a los sonidos, quién sabe cuándo vamos a leer las cosas que están en los libros. Entonces, bueno, o sea, este es un universo bastante, bastante, bastante grande y lo último que he visto, que no se trata de un libro, sino de una revista, es una que hace justo Jordi Carrión, que tú mencionaste, Omar, que es una revista que hacen por WhatsApp, se llama Curarnos. Están ahí Jordi Carrión y Omar Rincón. Entonces, bueno, o sea, lo primero que quería decirles era, salgamos de, no es Kindle contra los libros impresos, y eso me lleva a otra cosa. Cuando se lanzó el gran mercado de los libros impresos, no el gran mercado, cuando se lanzó el mercado, entonces decíamos, se va a acabar el papel, ya nadie va a imprimir, así es más barato, así en un solo dispositivo tienes acceso a muchas cosas. Bueno, resultó que no era tan más barato. Y me parece que en 2016 o en 2015 ya se estaba hablando ahí de cómo el libro físico te costaba, digamos, si te costaba $16, el libro digital te costaba 15, entonces no era realmente un gran ahorro. Y el cambio de la experiencia sí puede ser como un poco compleja. O sea, yo sí entiendo a toda la gente que no quiere ni ver los Kindles porque quieren seguir sintiendo el papel pasando entre sus manos, el olor del libro o la experiencia de estar en librería, abriendo y cerrando uno, recomendándoselo con otros, prestándoselo físicamente, que eso, bueno, genera vínculos y genera vínculos importantes. De hecho, toda la defensa que ha hecho Jordi Carrión de los libros físicos tienen que ver con eso, o sea, con una cuestión física, de estar en un lugar, de oler un lugar, de tocar cosas, de prestárselos a alguien. Son vínculos súper importantes que, bueno, que los libros a ver, para los cuales los libros han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. Y claro, Carrión hace su gran defensa de las librerías, de las bibliotecas, de los libros físicos. Escribe su libro contra Amazon y esa defensa no es de una industria, no es de la impresión, no es... sí, sí, no es de eso. Esa defensa es una defensa de la emoción, porque siempre sus temas son estos. Siempre el tema es, yo voy a un lugar que me gusta, en el cual con el cual tengo algún vínculo afectivo. En este lugar conozco gente que me puede caer bien, a través de estos libros físicos y de este intercambio, o de las recomendaciones, yo creo vínculos afectivos. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? El libro físico es mejor para crear vínculos. Y no hablamos del vínculo que un lector tiene con una historia o con un autor, sino vínculos que son para vivir. Te sirve para tus amigos, o sea, sí, para fortalecer relaciones entre tus amigos, tus familias, tus colegas, tus iguales, tus todos. Entonces esa es como la gran ventaja del libro físico. Y en ese sentido, lo que yo creo que va a pasar y que tiene que pasar y que no debemos dejar de ver, es que si va a haber una industria digital globalizada, porque, bueno, eso va a existir, pero el gran valor de esta industria es poder salir o poder tener acceso a otros tipos de experiencias a través del libro. Como les decía, poder ver videos, poder escuchar audios, son cosas que son bastante
bastante, digamos, sencillas. Ya lo hacen los medios de comunicación a través de la web, pero quién sabe, o sea, tal vez una cuestión interactiva sea mucho más seductora y mucho más importante en la industria digital, que es algo que no te puede dar la industria física. Sentir olores, o no sé, o sea, hay un mundo de posibilidades ahí en la industria digital. Entonces, lo que yo creo que nosotros deberíamos pensar, o cuál creo que debería ser el versus, no es, se va a acabar el papel, porque dudo que se acabe, y fuera de que dudo, ya está probado de que no se ha acabado ni siquiera con todas las cosas que han pasado, o sea, porque es bastante sencillo conseguir libros en Kindle, es muy rápido, pero algo se pierde y lo que se pierde es afecto. ¿Ya? Entonces, el versus que deberíamos nosotros tener en cuenta, el que deberíamos pensar es, ¿qué me permite hacer el libro digital que no me permite hacer el físico? ¿Ya? Y entonces, ¿qué tipos de libros en digital y cuál es en físico? Me parece que son industrias que pueden convivir tranquilamente porque una te puede ofrecer una cosa y otra te puede ofrecer otra cosa y hay cosas que ambas no pueden ofrecerte. Eso, Omar. Gracias, José Miguel. Bueno. Javier. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, querido Omar. Yo estoy muy contento de estar conectado con ustedes y viviendo este confinamiento de una manera al menos entrañable a través de estos contactos. He escuchado atentamente, te he escuchado a ti y he escuchado también a José. Y bueno, en principio debo confesarme que tanto como lector, como editor y como autor, yo soy un defensor del libro físico, ¿no? De la presencia física. Pero el libro es una presencia, ¿no? Los filósofos probablemente verían esto como la escuela nominalista, es decir, como presencia sola física, por lo tanto una presencia nombrada. Entonces todo este mundo digital, todo este mundo que está oculto, es muy difícil entenderlo desde esa dimensión no física. Primero eso, porque fíjate lo que pasa, ¿no? Con la mayoría de autores, no sé si muchos autores han publicado ya libros en digital o han publicado en revistas digitales. Sin embargo, en sus fichas biográficas, muy pocos, casi ninguno, incluye sus libros digitales, ¿no? Probablemente sean inclusive más extensos, o hayan tenido más lectores, o hayan sido intercambiados muchas veces más que el libro físico. Sin embargo, es indispensable la presencia del libro, al menos en las generaciones milenias. Yo he encontrado que gana la presencia sobre esta idea líquida, ¿no? de la digitalización. Eso como autor. Como lector, también creo que gana el libro físico y el papel, y como decía José, todo lo que tiene que ver con los aromas, con las texturas, sobre cualquier plataforma, por más bonita que fuera, ¿no? Por más bonito que sea el celular que uno posee, el Kindle que uno tiene, la forma de llegar a ese libro digital, yo creo que la mejor forma sigue siendo el libro, ¿no? El libro y el contexto que uno le quiera dar a ese libro no es del mismo
que el contexto que uno le quiera dar a una máquina, a una pantalla, ¿no? Que a la larga siempre va a tener cierta relación de divorcio con la persona, ¿no? Hay una diferencia muy sustancial entre la relación que uno tiene con el libro, y voy a decir cosas así muy domésticas y me parecen interesantes. Por ejemplo, el libro a uno lo llevaba a todas partes, ¿no? En el autobús, iba al baño con el libro, iba a la cama con el libro. Esto quiere decir que hay una relación menos intensa, menos, ¿qué diríamos? Menos romántica inclusive con las nuevas plataformas, ¿no? Eso como lector. Y ahora como editor, que las tres cosas he ejercido desde hace algún tiempo, yo creo que sí debemos pensar en que esta forma que es mucho más rápida, mucho más ligada a la modernidad líquida, a la famosa modernidad de Bauman y todo aquello, ¿no es cierto? Debe encargarle al editor la tarea de que esa rapidez, esa inmediatez se haga presencia frente al libro, ¿no? Fíjense, yo recordaba cómo dejamos de ser un poco románticos cuando el disco, que además fuimos hijos también, nuestra generación fue hijo del disco, del CD, inclusive El LP. en mi primera época, el famoso LP, los discos de vinilo, ¿no? Y luego, ahora, yo hace poco recordaba cómo el Spotify, cómo el YouTube, cómo estas grandes plataformas han desaparecido efectivamente esa cuestión material que en parte era importante porque nos hacía reconocer muchas cosas del contexto generacional del cantante y nos enfrentaba también a una relación de conocimiento. Fíjense, por ejemplo, yo ahora nunca, cuando estoy con gente mucho más joven, que ya es parte del mundo nuevo de la música, la gente no sabe, por ejemplo, la idea de lo que era hacer un álbum, ¿no? Un álbum de un disco. No saben lo que implicaba eso dentro del contexto. Es decir, es como pensar en un cuento de Cortázar aislándolo del libro, ¿no? O como pensar en una canción de Gustavo Cerati aislándolo del disco, o sea, por lo tanto, del contexto. Entonces, eso también es un riesgo, porque implica que estamos haciendo unas lecturas descontextualizadas, unas lecturas que probablemente lo que hacen es solamente llegar al sitio por medio de una situación que no tiene un contexto histórico o un contexto social, ¿no? Y eso es preocupante esa rapidez, ¿no? Sin embargo, yo como editor, como les digo, he tenido forzosamente que un poco llegar primero a reconocer que sí, que necesitamos de unas plataformas en medio de estas épocas, además, difíciles, extrañas, confinadas, de encierro, de relación con la soledad, de cierta incertidumbre. Y que necesitamos también ofrecer un libro dándole una dignidad al libro, porque fíjense, a mí me pareció que
cuando estábamos en pleno confinamiento, muchas editoriales abrieron sus catálogos y los comenzaron a repartir por doquier a la gente. Yo no creo en eso, porque la gente se malacostumbra, considera que el libro o el arte en general, ¿no? Es un consolador eterno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es Claro. decir, es como darle, además como que el favor se lo está haciendo al arte, ¿no? De que le llegue a un lector y que el lector agarre el librito digital y lo ponga a un lado de su escritorio y algún rato, en algún momento, lo abra y sea un favor, ¿no? Sino que más bien llegue el libro como que tenga una presencia efectiva, ¿no? Como han hecho además las grandes editoriales del mundo, que no han hecho esto de donar, de condonar sus libros, porque el libro debe de llegar a ser un, eh, algo que efectivamente valga la pena en nuestra sociedad. Y yo creo que una de las formas para ello es que tenga un valor, ¿no? Tenga un valor distinto, pero un valor. Y creo que las editoriales deben abrirse al mundo digital y deben ofrecer libros digitales, como decía José, sean de cualquier tipo de digitalización, ¿no? Y tengan una rapidez en el envío, una situación mucho más amplia. Fíjense, yo conozco algunas editoriales que trabajan con este sistema de que el libro se lo imprime inmediatamente cuando el comprador hace su compra vía digital en algunas ciudades del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, hay una editorial que se llama Nueva York Poetry Press, que es una editorial que en 7 minutos saca un libro impreso y lo manda a través del correo. Es decir, todavía hay una relación entre lo digital y lo físico, que a mi juicio sería lo más saludable. Es decir, tratar de que no desaparezca la presencia física, ¿no? del libro, que no desaparezca. Me gustó mucho también los dos, Omar y José, cuando hablaron de los vínculos y las relaciones del libro con los otros, ¿no? El lector y los otros con el libro, ¿no? Eso probablemente es mucho más difícil hacerlo en digital, ¿no? En el mundo digital. Porque lo digital se pierde en el espacio. Entonces, eso debe ser probablemente lo que hace que los autores no pongan en sus fichas biográficas, o casi ninguno de los autores pongan, se publicó una antología digital en tal año y en tal editorial, ¿no? Porque no están, porque no hay un vínculo directo, una relación. A mí me gustaría pensar en la posibilidad de que el libro no va a morirse nunca, ¿no? Que va a estar siempre en presencia nuestra, que las bibliotecas van a seguir funcionando de alguna manera. Y para terminar, quiero decirles una cosa que me pareció inclusive graciosa. Escuché que uno de los grandes fondos de pantalla de todo este confinamiento en el mundo entero son las bibliotecas. Yo tengo ahí a propósito la mía, ¿no? Y entonces me reía mucho porque deben haber visto ustedes también, unos modulares que dibujan los libros como dentro de una, ¿qué diríamos? De una pintura en una lona, ¿no? Y lo ponen atrás de uno para
ejercer el papel que da la presencia del libro, es decir, una especie de presencia intelectual, es muy gracioso, pero además me parece que es un homenaje a esa atmósfera, ¿no? Imagínense esa atmósfera que amó Borges con locura y que le escribió uno de sus poemas más bellos y brutales, ¿no? Y a la misma atmósfera que casi todos los niños que tuvimos alguna vinculación con la literatura desde temprana edad, jugamos con los libros, ¿no? Nos subimos a ellos casi. No solamente es una cuestión de leer, sino es una cuestión de jugar con el libro. Yo jugué con los libros, ¿no? Yo creía que podían ser paredes de casas, autos, ¿no? Inclusive armas cortopunzantes, ¿no? Cualquier cosa. Yo soy un defensor del libro y esa es mi postura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Abrimos el espacio para alguna pregunta, alguna intervención. Hasta ahora se han mencionado algunos aspectos importantes. José Miguel habla de que hay que pensar que existen otros formatos aparte de Amazon y que hay un importante vínculo, un proceso de interactividad, de inmersión, en el que nosotros nos podemos ver inmersos en estos espacios, en estas plataformas digitales, que implica obviamente también un nivel de concentración. Pero José Miguel no se despega tampoco del hecho de que la presencia del libro es innegable y que este vínculo que se expresa en esta forma de acercarse al objeto como tal, al libro objeto como tal, al libro como también como objeto funcional, no va a desaparecer. Mientras que Javier hablas del libro como también en un sentido filosófico, el libro como una presencia, frente a este libro digital que se entendería como lo contrario, como la no presencia. La no presencia incluso del autor, pues, ¿no? Que decimos que en cierto sentido también el autor desaparece en estos procesos. Asimismo, él hace su defensa del libro tanto como autor, lector y editor, planteando que difícilmente el libro va a desaparecer, pero sí plantea desde su postura como editor que es una tarea que las editoriales deben emprender, el lograr que exista esta inmediatez del libro, que el libro se haga presencia en estos entornos y que sea capaz de llegar con rapidez, aunque al mismo tiempo pone en tela de duda esa rapidez como el sentido de efectividad. El libro dice debe llegar a ser algo que tenga valor. Y casualmente estos entornos digitales terminan descontextualizando muchos de estos productos, muchos de estos libros. Omar, Nuevamente invito a las personas a que quieran participar. José Miguel, ¿vas a decir algo? sí, es que hay algunas cosas que mientras iba hablando Javier me iban eh, trigger, no sé, se Resonando. me iban ocurriendo, sí. Ya. Por ejemplo, él decía que él hablaba de cómo hay mucha gente que publica en digital y eso me lleva a lo siguiente. Tú puedes autopublicarte y distribuir tus libros en Amazon. Y eso que en principio suena a una cosa súper democrática y a que han aumentado las posibilidades, eh, también traen un problema. Que es el primero es que, bueno, si tú te autopublicas y no pasas por un proceso editorial serio, ¿no? Si no hay una edición real, una corrección de texto, si no hay gente que avala que tu publicación vale la pena, entonces, primero es riesgoso como autor y después es riesgoso para el público, porque llegan muchas cosas que tal vez no vale la pena leer, que tal vez no estaban listas para que la gente las leyera. Y además, desde el punto de vista de la audiencia, te crea una vitrina enorme, interminable,
y entonces ya te trae la necesidad de tomar decisiones entre demasiadas cosas, y eso es agotador. Es agotador eh, elegir qué es lo que vas a leer. Si empiezas a leer cosas que ves que no tienen valor, que no estaban listas, vas con una, no te va bien, vas con otra, no te va bien, vas con otra, no te va bien, y entonces a la cuarta, o sea, ¿quieres seguir buscando? ¿Ya? Y ese problema no lo resuelven los algoritmos. No sé si ustedes les... A mí me pasa todo el tiempo, por ejemplo, con Netflix. ¿Ya? Netflix me recomienda cosas para ver en función de lo que yo ya he visto. Y yo no logro conectar con esas cosas. Nunca, ya tomé la decisión de que nunca le voy a hacer caso a Netflix en estos recomendados para ti, porque no funciona. O sea, siempre lo mejor es lo que te viene a través de otras personas. Siempre. Y por otro lado, también Javier mencionó el proceso de producción de álbumes, de discos, de esas cosas físicas. Que bueno, hoy ya en la música yo sí diría que, bueno, que lo digital, la industria digital se impuso, ¿no? Y de una forma abrumadora. Pero ¿eso qué significa para los artistas? ¿Qué significa para el músico? Porque el negocio del músico ya no solo es su música. El negocio del músico es ser un showman, es ser una persona que está siempre en los medios, alguien que se suma a las polémicas, que tiene que opinar. Entonces, cambia un poco y modifica un poco, o mejor dicho, modifica mucho, lo que tendría que hacer un artista. Entonces, claro, eso también comportan digamos, las plataformas digitales, o sea, porque uno ya no tiene que pensar solo como un escritor si va a publicar en digital, sino que tiene que pensar en otro tipo de estrategias y tal vez, son cosas que no necesariamente, en las que no necesariamente estás pensando y tú quisieras enfocar toda tu energía en escribir, en producir, en algo, pero entrar en una plataforma digital implica también otras cosas, implica también mostrarte. eh, y yo sé que esto es una relación casi de oferta y demanda, ¿no? O sea, la música es como una cosa que llena la farándula, porque es como la audiencia está más interesada en ver cómo viven los músicos que en ver cómo viven los escritores. Pero también la intimidad de los escritores ha sido una cosa que este gremio ha defendido o con el cual ha tenido muchísimo cuidado todo el tiempo. Miran Kundera, de hecho, decía que un escritor que lo ha perdido todo. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Pasar a otra plataforma implica otro tipo de producción y de comercialización y de exhibición de la persona. Eso. Carlos tiene creo que una pregunta, pero antes quiero mencionar algo que menciona una de las personas que está conectadas, que es César Eduardo Galarza, y que dice, bueno, la coyuntura histórica plantea la coexistencia del libro digital y el libro físico. Debemos tomar en cuenta en este sentido que producir libros e importarlos tiene un costo. El libro digital permite acceder a libros extranjeros que en físico son costosos. Empero hay que reconocer el alto índice de piratería, ya que lo digital facilita compartir contenidos. Es aquí que formatos como iPub permiten acceder a muchísimos contenidos. Creo que escritores y editores deben plantearse nuevas formas de negocio. Aparte teníamos una pregunta, creo que era de Carlos. Bueno, no es tanto una pregunta, sino que me parecía interesante ir comentando un poco sobre las dos Visiones. propuestas que han traído José Miguel y Javier Oquendo. Y me parece súper interesante, ¿no? Cómo Javier defiende la necesidad de todavía mantener el libro como en un estado más físico. Y yo también estoy un poco de acuerdo en que no es que va a desaparecer el libro impreso en ningún formato. Y me ponía a pensar un poco también en el ejemplo de la música, ya que hay gente que ahora en la actualidad paga muchísimo por tener un vinilo, por tener la experiencia, por tener el material físico. Entonces, no creo que el libro vaya a desaparecer de algún modo, ¿no? Y más bien me parece interesante cómo deben
interactuar o intervenir con los nuevos medios digitales, como decía José Miguel, porque hay que entender que si bien nosotros crecimos en una época donde no había el alcance digital que tenemos ahora, los niños ahora se manejan muchísimo, muchísimo por medios digitales, ¿no? Entonces me parece que una forma de hacer llegar o de que la literatura también llegue o se fomenten en los niños, que me parece a mí súper importante, se lograría a través de estos medios digitales, a través de plataformas interactivas que los vinculen de cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, más que todo era un comentario y me parece que ninguna, como decía José Miguel, no es ver un versus de lo digital o lo impreso, ¿no? Sino ver las potencialidades que cada una de estas materialidades proporcionan para seguir potenciando la literatura que todavía me parece que tiene que seguir eh, siendo distribuida a más personas también. Eso era un poco un comentario. Yo quiero contar algo. Yo creo que no deja de ser interesante las posturas tanto de José Miguel como de Javier, pero en cierto sentido también concuerdo con lo que plantea César Eduardo. O sea, el libro digital ha permitido el acceso a un libro físico que puede en muchos casos ser costoso. Y a veces no sé si un poco planteando en cuanto a la postura que abordaba Jorge Carneón, a veces podemos llegar a ser como muy románticos en esta visión del libro, el libro físico, como estos procesos, estas vinculaciones que tenemos con el mismo. Pero no deja no deja de ver, no deja de ser significativo, como lo mencionaba Javier, cómo en estos momentos, en estas situaciones, el libro físico, no podemos tener a veces acceso al libro físico. Y en estas circunstancias, en estos momentos pandémicos en los que vivimos, el libro digital tiene su valía, su importancia, que en estos casos por el acceso al libro físico, la imposibilidad de poder moverse a una librería y comprar el libro, no se puede hacer. Entonces, eso, tal vez, no sé si estamos siendo muy románticos en esta visión sobre el libro. No sé qué opinan, Javier, José. Javier, o... Gracias. Sí. Bueno, gracias, José. Lo que dijiste, Omar, ahora mismo sobre la vinculación con el libro, me parece importante. No es la misma vinculación de un académico que de un lector, ¿no? Los dos son lectores, yo sé, pero el uno es, el lector académico, lo que le interesa es el contenido del libro, ¿no? Es decir, yo creo que hay unos acercamientos distintos al libro, ¿no? Hay unos acercamientos en donde uno necesita todo lo sensible, como para ser lector, despertar la sensibilidad. Fíjate, yo pertenezco al grupo este de literatura infantil que se llama Girándula y que acabamos de hacer una cosa inmensa en las redes, que es la Maratón del Cuento, la 12ª Maratón del Cuento, versión digital. Y claro, tuvimos que pasar todo, lógicamente, a lo digital. Los niños antes iban, y en Guayaquil también se había hecho la Maratón del Cuento en algunas ocasiones. En Quito se hacía en el Ichimbía. Los niños iban y había un lugar, una zona, ¿no?, donde estaban los libros físicos para los niños. Y la relación de esos primeros lectores con lo físico es fundamental para su vida posterior, ¿no? Que es una relación táctil, una relación olfativa, ¿no? Muy importante. Entonces, yo creo que puede tener mi discurso un cierto tono de romántico, que no me niego y que lo enarbolo bien alto. Pero creo además que lo físico
es indispensable, ¿no? Es casi la misma relación en la discusión que se debería sostener en el amor o en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, no creo que el confinamiento, por ejemplo, pueda hacer algo para reemplazar el amor, para reemplazar la relación física de ninguna manera. Y también creo en eso desde el libro, ¿no? Lo creo. Dejé un poquito la cuestión con la que empecé, que es cuál es la relación del académico. Yo también, como soy profesor universitario y lógicamente tengo un montón de libros y además manejo un montón de libros digitales para mis alumnos o de documentos digitales o de PDFs, etcétera, ¿no? Y lógicamente hay otro tipo de relación allí. Es decir, yo les mando para que se produzca una lectura, en esa lectura que haya una retroalimentación, etcétera. Pero el lector así de ficción, el lector que se acerca a un libro, yo creo que necesita otro tratamiento y pienso que no es el mejor el de lo digital, ¿no? Ese es. José Miguel. No se te escucha. Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono apagado, sí. Ya. Con respecto al acceso que muy bien menciona César Eduardo, sí, en efecto, ¿no? Ahí están los libros que no hemos visto en librerías, a los cuales tal vez no pudiéramos acceder si no salimos de viaje o si no vamos a algún lugar en particular. Pienso también, por ejemplo, en muchas ediciones, en muchos títulos nacionales que se imprimieron una vez en el 73, se imprimió una vez en el 84, se imprimió una vez en el 2005 o en el 2015, y se imprimieron en tirajes cortos, 300, 500 ejemplares, y que ya no existen, ¿no? Entonces, claro, hay un acceso ahí, un acceso, digamos, posible. Eh, el libro digital, la industria del libro digital permite jugar ese papel de ser archivo, de ser memoria, y al mismo tiempo tenemos el gran problema de la piratería, ¿no? Y esto ya es una cosa política, o sea, es una cosa que se tiene que enfrentar de manera política. Yo no condeno del todo a la piratería, porque también entiendo que es que es una forma de, que es una forma de tener acceso a ciertas cosas que en otras circunstancias solo tendrías a partir del privilegio. Entonces, de alguna forma hay una cuestión política ahí en la piratería. Lo que sí me parece terrible es cuando tienes recursos y pirateas todo. ¿Ya? Y entonces, digo, esto ya es una cosa que se debe enfrentar desde una postura política. No digo que necesariamente tenga que estar atravesada por programas estatales o que el Estado tenga que hacer algo, los gobiernos, lo que sea, sino que tiene que haber un acuerdo entre las partes, entre los productores, los consumidores, las instancias que nos rigen. Y digo que debe ser político porque en realidad, o sea, todos lo hacemos, todos lo hacemos. Yo quiero ver hace tiempo que quiero ver la última película de Star Wars y no tengo cómo verla. La voy a ver en un streaming. Porque necesito verla, la necesito porque mi trabajo exige, ya, bueno, no mi trabajo, no el actual, pero digo, mi profesión exige
que sepa de qué, de qué se habla cuando se habla de Star Wars. Pero bueno, lo que quería decir aquí es que esto requiere un arreglo y nosotros estamos, digo, la industria, los productores, los editores, estamos en un muy mal lugar porque, primero, que no se ha luchado contra esto, y después que si se lucha contra esto, se lo hace de una forma, de una mala forma, porque se señala a la gente como, a quienes piratean como criminales, cuando deberíamos tener acuerdos, cuando deberíamos llegar a acuerdos para cambiar la situación, que es el mismo principio, por cierto, de decir que quienes protestan y causan daños en las calles, en los monumentos, son criminales, anulando totalmente sus Su posturas derecho a la políticas protesta. y su derecho a la protesta. Me parece que es el mismo principio, porque para arreglar esto tenemos que arreglarlo todos. Y que también comporta o sea, requiere una cuestión, o sea, requiere que haya su competencia. ¿Ya? Entonces, es una cosa política, no es solo económica, no es solo de modelos de negocios, es política y tiene que haber un acuerdo. Entonces es una cosa mucho más grande. Y mientras tanto, lo que tenemos es que no hay acceso a todos los libros que quisiéramos, no hay acceso a todos los libros que necesitáramos, y hay un mundo de piratería ahí, o sea, que es cosa de ponerlo en Google y ya está. O sea, es una cuestión política porque tenemos que ver dónde estamos parados, qué hemos hecho y qué tenemos que hacer. Entonces es eso, ¿no? O sea, para enfrentar esto hay que hacerlo todos juntos y eso implicaría, por ejemplo, bajar los precios de los libros que se venden en formatos digitales, por ejemplo. Porque si la piratería existe, porque no hay disponibilidad y acceso de todos los títulos y además no todos tienen acceso a los que sí están disponibles, entonces es un problema de desigualdad eh, y de falta de privilegio. Entonces, una de esas cosas que tendríamos que pensar es en bajar los precios de los libros digitales. O sea, que realmente sirvan para eso, ¿no? Para lo que pensábamos que iban a servir, para democratizarlos. Entonces, bueno, eso quería decir, ¿no? O sea, que claro, está la piratería, nos afecta, pero, o sea, no la veamos como, no veamos a la gente como enemigos, a la gente que piratea como enemigos nuestros. Hay razones para eso. Y entonces para enfrentarlo, hay que hacerlo, como digo, de forma coordinada, política, ética y sin criminalizar a la gente. Que por cierto, ¿qué tan avanzados están ese tipo de derechos aquí? O sea, nosotros tenemos el Código de Ingenios, los derechos intelectuales, tenemos el Código de Ingenios, eh, pero el Código de Ingenios no te juzga porque tú piratees películas producidas en otros países, por ejemplo, o libros que estén en otros países. Entonces nos protege solo a nosotros, de nosotros, ¿ya? Y eso es un problema porque no crea una percepción real de cuál es el alcance de la piratería. No la crea. ¿Y eso qué hace? Que de alguna forma lo que se produce aquí, como sigue siendo más caro, sigue estando fuera del alcance, eh, claro, o sea, sigue siendo caro porque tiene un precio, la piratería no tiene un precio. Entonces simplemente no estamos viendo nuestra producción nacional. O sea, agrava el problema. Porque lo que necesitamos hacer es que se cree valor. Y ese valor es un valor que pasa por lo afectivo. O sea, los publicistas lo tienen clarísimo. Claro, sus técnicas no son las más éticas, pero lo tienen clarísimo. O sea, todo esto pasa por el afecto. Y al cerrar el acceso, al no crear formas de acceder ni crear vínculos, estamos matando el afecto y estamos matando cualquier percepción de valor sobre las obras. Entonces eso, ¿no? O sea, la piratería sí nos afecta, es perjudicial, pero no veamos como enemigos a quienes piratean. O sea, veamos como gente con la que tenemos que conversar y llegar a un acuerdo. Bien. Cristian Alvarado tiene una pregunta. Adelante, Cristian. Gracias. Bueno, yo quería comentar algo, sin embargo, en el tiempo que
anterior al comentario de José, porque agregó cosas nuevas y entonces se va a complicar. Entonces me voy a remitir un poco a al último comentario de Javier, porque es algo que ya me ha venido flotando en las reflexiones. Entonces quisiera traer a colación la anécdota del rey de May de Duchamp, cuando Duchamp le regala a su hermana un libro, no, su hermana le regala, sí, le regala a Duchamp un libro a su hermana y le dice que lo cuelgue en el patio de su casa. ¿Qué habla eso? Nos dice algo muy importante respecto a cómo un lector puede interpelar un libro material, someterlo justamente a las condiciones de la materialidad, a su desgaste, a la intemperie, cosas que son imposibles en el mundo digital. Porque el libro en el mundo digital está construido como un algoritmo cerrado que nos despoja de esa posibilidad interpelante. Eso es algo que tenemos que pensar porque estamos en una época de cambios, ¿no? Histórico, César. Y si no hay una crítica que se levante y construya una pedagogía de los afectos, como ha mencionado José, una pedagogía de la nueva relación con el libro digital, o sea, vamos a tener problemas de caer en el romanticismo de lo digital. Todo lo contrario es el efecto que esto provocaría. Y les recomiendo algo. Platón sacó una... Sócrates sacó su crítica con respecto al nacimiento de la escritura, ¿no? A la voz. El gran cambio de la época. Es necesario que haya una crítica igual. O sea, no igual, pero me refiero al problema evidente de que es necesario interpelar eso. Y tener en cuenta, por ejemplo, que con Duchamp se están perdiendo o se está desgastando o terminando cualquier posibilidad de construir esa comunidad infraleve, de los olores, de los objetos, de sus propios sentidos, y se está construyendo una comunidad algorítmica que al final de cuentas no creo que sea dable romantizar el aspecto económico del libro y el acceso, porque si ponemos a pensar en términos económicos y marxistas, por ejemplo, Marx ya hablaba de la fantasmagoría fetiche del objeto y de la relación del valor de uso y valor de cambio. En el mundo digital el valor de uso y valor de cambio está controlado por las relaciones de producción que el mundo digital trae y nuestra poca capacidad de interpelación. Segundo, claro, habría que trabajar en replantear el valor de uso del libro digital. Y había que proponer justamente una relación importante en el sentido de su valor de cambio, como ha dicho José. Cómo la música llega, porque bueno, es más accesible. El libro sigue costando $1 menos que el libro normal en físico. Y son cosas que hablan de cómo se constituye eh, la modernidad, digamos, de las plataformas digitales, ¿no? Y eso nos debería a los críticos y especialmente a la gente académica y sobre todo a los lectores que se dan cuenta de esto sin muchos ambages, de que hay que construir una farmacología de eso, una forma de detectar el síntoma y las respuestas o las posibles o los posibles cuestionamientos que esta nueva condición nos trae y nos convoca. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fantasmas del libro? El mundo digital y el algoritmo puede estar cerrando las grietas a esos fantasmas que se insertan y se colan en nuestra realidad como lectores. Son cosas nomás que quería comentar. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? José Miguel en esta ocasión ha mencionado un aspecto importante que tampoco estamos considerando en torno al libro, que tiene que ver con el aspecto político. Esto es interesante porque trae a colación algo de lo que yo mencioné al inicio en la intervención, en la introducción, y tiene que ver con el hecho también de que al insertar el contenido al entorno digital, inmediatamente se somete a una serie de políticas sobre el control de los contenidos. Y en algún momento leía que estaba ocurriendo algo en el entorno digital que estaba empezando a
a haber una tendencia a censurar el libro, a censurar los contenidos, porque los contenidos se volvían ahora en estos entornos digitales, obviamente, entra en juego también el aspecto de lo políticamente correcto. Y muchas veces los libros, o los autores más que nada, se ven abocados a tener que quitar o sacar de sus plataformas digitales libros por ser considerados racistas, por ser considerados discriminatorios, cosa que tal vez no veíamos antes en el libro físico, o si lo veíamos, bueno, era sujeto a análisis o era sujeto a toda una serie de lecturas, ¿no? Entonces, hay un aspecto político que queda aquí mencionado y que tal vez podría ser interesante abordar. No solamente desde el aspecto de la censura, sino obviamente, como lo dice José Miguel, de toda esta serie de normativas que también condicionan el acceso a estos libros, a estos materiales. Recordaba ahora que una de las cosas, uno de los miedos principales que planteaba ECO era la, 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 la manera en que los autores se podían ir diluyendo, y él decía, él lo planteaba con la existencia de estos nuevos formatos de libro en los que no hay un autor. Es decir, es una especie de pastiche, una especie de collage de frases, de ideas. O sea, alguien de pronto se le ocurre tomar del muro de José Miguel una idea que él da y de pronto la publica en un libro y dice José Miguel, tal, editor tal o publicista tal, dijo esto en su red social, y de pronto arma un libro con puras frases sacadas de redes sociales. Obviamente por las normativas políticas no se puede considerar que un tuit sea sujeto de derechos de autor. Entonces, la persona que publica ese libro con todas esas frases es capaz de lucrar a partir de los comentarios o las ideas de otro. O sea, se desaparece literalmente el autor y entramos ya en este espacio un poco borroso, ¿no? Sobre las políticas y las normas de derechos de autor. Eh, claro, a ver, hay cosas ahí sobre las cuales yo no tengo opiniones definitivas, pero que sí creo que deben ser problematizadas. O sea, por ejemplo, cuando hablas de descatalogar libros que promueven racismo o violencia de género o que justifican el esclavismo, o por ejemplo los libros de Hitler, o sea, los libros de Hitler, o sea, Mein Kampf se sigue imprimiendo, Claro. se sigue publicando. Este, o sea, yo creo que todas, como te digo, no tengo una opinión definitiva, pero sí pienso que todo esto tiene que verse con el prisma del origen. O sea, en qué tiempo se publicó, en qué tiempo se escribió y qué valor tiene actualmente. O sea, porque yo creo que para poder tener una mirada crítica sobre el nazismo, es muy, muy importante que leas lo que dijo Hitler. O sea, entonces es información que necesitamos para tener una mirada crítica. Eh, lo que sí pienso es que publicar hoy eh, libros que de una u otra forma promuevan, dejen el mensaje o justifiquen la existencia de cualquier tipo de ciudadanía de segunda clase, eso es problemático y yo como editor, por ejemplo, no lo hago. Eh, había ahora mismo tengo un problema, de hecho, con eso. Y en un libro de cuentos infantiles eh, que recoge historias originarias, historias de pueblos originarios, que tiene un valor de archivo inmenso, y no solo de archivo, o sea, sino también de cultural inmenso, pero una de estas historias cuenta la historia de una violación de forma muy metafórica, pero cuenta la historia de una violación
y al final hay una moraleja que es, eh, que, a ver, que termina así. Desde entonces la gente del pueblo les pide a las chicas que no vuelvan a ir a ese lago. Entonces, para mí es un gran problema, primero, porque es en un libro infantil, y entonces, y termina con esta moraleja de que no vayan porque ahí les puede pasar algo. Entonces se perpetúan ideas, y me remito, digamos, me remito a 2016, cuando fue el asesinato de un montañita de Marina Menegazzo y María José Coni. Se repiten ideas como que, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué van? Ustedes se pusieron en peligro, ¿no? Que es de criminalizar a la víctima. Y si bien estamos hablando de historias de historias que tienen centenares de años, que son antiguas, ponerlas en un contexto de cuentos infantiles me parece problemático, porque creo que ayuda a formar esas ideas. Peor si termina con esa moraleja. No creo que, o sea, para mí es muy problemático, o sea, me ha puesto en un dilema súper grande, porque yo, en cambio, o sea, yo sí creo que los niños tienen que ser tratados con respeto, y ser tratados con respeto implica, debemos estar listos para hablarles de cualquier cosa. eh, o sea, digo, sí, o sea, debemos estar listos para hablarles de cualquier cosa, pero una cosa es hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, de los problemas que existen, de los problemas de los que pueden ser víctimas, y otra cosa es terminar con la moraleja de que no vayas porque ahí te puede pasar algo, que es cargar, que es cargar el peso o la culpa sobre las víctimas. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Pero estamos hablando de publicar hoy. Entonces, cuando hablamos de obras, de publicar hoy, perdón, y de una audiencia en específico, cuando estamos hablando de obras ya, o sea, que ya sabemos que existen, de las cuales se ha hablado un montón, eh, ¿por qué censurarlas? O sea, por qué quitarlas? ¿Por qué no, en lugar de eso, agregar un estudio introductorio crítico, ya que hable justo, o que te advierta justo sobre lo que te vas a encontrar? Ya, aquí se habló de esto, este libro sirvió para justificar estas atrocidades, o eso, o sea, me parece que que no está bien borrar la historia. Que me parece que no está bien hacerlo desde un lugar de poder, que es el de ser un lugar de poder, es ser un editor, es tener un lugar de poder. Eh, no me parece, o sea, me parece que eso es una censura que no debe ocurrir, que por cierto hay censuras que sí deben ocurrir, pero bueno, esa es otra discusión. O es esta, no sé. No sé qué opinas, Javier, por ejemplo. A ver. Bueno, empezando porque creo que todos estamos de acuerdo en las grandes generalidades de esta mesa, ¿no? Eh, sobre la utilidad del libro en digital o en físico. Es decir, el, el libro es necesario para la convivencia humana, ¿no? Para seguir siendo humanos, exacto. Entonces, yo siempre recuerdo que es muy difícil ponerse en desacuerdo cuando se habla en español. Eh, yo siempre creo que las grandes discusiones en español son nada más que deltas encaminadas al mismo tema, ¿no? Al tema que estamos, en este caso, defendiendo, que es el libro y sus posibilidades de llegar al autor, digamos, perdón, al lector. Eso por primero. Luego, con respecto a esta cuestión de los derechos, ¿no? Y del costo de los libros en digital, o de la
de volverlo un poco más cercano. Yo por ejemplo, apenas empezó el confinamiento, hablé con la imprenta donde hacíamos nuestros libros, los libros de mi editorial que se llama El Ángel Editor. Y pensamos en que la posibilidad inmediata era comenzar a trabajar una plataforma en donde se expongan los libros de manera virtual. Y en un par de semanas más ya vamos a tener la plataforma de los títulos del Ángel, que son alrededor de 300 títulos que hemos publicado en casi 16 años de existencia, y que me he metido de repente así, ¿no? En un universo que no creí que iba a ser tan rápido, ¿no? Y que no creí que iba a hacerme, en parte, a romper un poco con las ideas de esos prejuicios un tanto románticos que tenía sobre el libro digital frente al libro físico. Y sobre la cuestión de la censura, fíjate, justo en la Maratón del Cuento, a propósito del libro infantil y de las temáticas de adultos en los libros infantiles, se hizo una discusión muy bonita en la Maratón del Cuento. Una escritora argentina que ganó el premio Hans Christian Andersen, que es algo así como el premio Nobel de la literatura infantil, ¿no es cierto? María Teresa Andrueto habló sobre esta nueva posibilidad de exponer en lenguaje infantil o en formato infantil los temas que podrían en algún otro momento de la historia ser vetados para los niños. Porque hay que tomar en cuenta que son precisamente los niños los que están mucho más cerca a una cantidad de información mediática a través de las redes sociales. Y más bien yo creo que hay que enfrentarlo de una manera, en este caso sería mucho más estética o literaria, que es a través de la literatura, que si es que estos temas polémicos o censurables o supuestamente censurables llegan a manera de noticias o a manera de formas de cuestiones informales, ¿no? Que no sea a través de lo literario. Yo sí creo que la literatura puede abarcar absolutamente todos los temas, inclusive con el lenguaje infantil, y volverlos cercanos, ¿no? Volverlos mucho más fáciles, mucho más dúctiles para los niños. No sé si ya me desvié o si estamos ahorita adentrándonos en varios temas, pero bueno, de eso se trata también la discusión, ¿no? Las discusiones latinoamericanas. Yo alguna vez hablaba en un encuentro de literatura en México, que todo latinoamericano comienza hablando de un tema y termina, después de atravesar por unos 15 o 20 temas más, hablando de otro, ¿no? Es decir, tenemos un lenguaje tan rico. Creo que fue Jorge Enrique Adún que decía que los latinoamericanos tenemos hasta 36 formas de decir de manera distinta lo mismo, ¿no? Y que por lo tanto, por eso es que tardamos mucho en ponernos en desacuerdo, ¿no? No en acuerdo, sino en desacuerdo. Gracias, Javier. ¿De pronto hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario?
Hay un par de comentarios en el chat. Sí, primero creo que planteaba César, no, una de las personas que está aquí, Mario. Mario Vaquerizo, decía, bueno, dice, como docente del área de literatura, considero que el libro físico es un mundo sublime para el lector. Lo llamo así porque al momento de tenerlo por sí solo, te invita a descubrir la historia que guarda en su interior. El libro digital es práctico, variable, permisivo, porque muchos pueden publicar en diversas plataformas, pero lectura y tecnología se vuelven dinámica, pero no tan atractiva. No deseo llegar al tradicionalismo lector, sino al provecho que como lector podemos obtener con uno en físico, presencial. Color, forma, imagen, se vuelve algo maravilloso. César Eduardo, por otro lado, dice, bueno, me parece viable lo que plantea José Miguel, se deben formar nuevos editores preparados más allá del ámbito estructural y poético del lenguaje. Esa preparación debe ser en esencia humanista. Nicole Díaz dice, creo que la publicación de libros digitales por lo general desconcentra al lector con otras tareas que tienen en el diario vivir, pero es la más única forma que podemos a veces adquirir ciertos libros que no están disponibles en físico. Bueno, aunque como decía Javier, parecería que nos estamos yendo por las ramas, en realidad este conversatorio no solo nos interesa por el ámbito como autores o como lectores, sino también obviamente el papel que ustedes ejercen como editores. Y si bien es cierto, también el acceso al libro puede estar a veces condicionado por las ciertas situaciones que pueden devenir en la no publicación de determinados títulos, o a veces la dificultad de poder acceder a estos. Eh, Casualmente ahora veía yo en las redes sociales una discusión sobre una tabla que se había publicado sobre los costos para las publicaciones de obras, de libros, y bueno, habían posiciones que ponían que cada vez se vuelve más complicado para una persona poder tener el dinero o poder tener el acceso a un libro físico frente al ámbito digital, que obviamente las facilidades son obviamente mayores. E incluso hay, realmente como planteaba Jorge Cameo, se vuelve una especie de hipermercado, bueno, en que uno va y elige de una paleta de opciones, el formato, el color, lo que uno quiere que sea su libro, y casi como si fuese un pan que sale del horno, inmediatamente puede tener su libro, pues, ¿no? Entonces, es innegable que incluso lo mencionaba Javier, de que es posible que la inmediatez también pueda ser capaz de darnos libros que de pronto por cuestiones también del mercado editorial, para muchas personas sea difícil acceder. No sé si alguien quiera contribuir o si hay alguna otra pregunta. Yo recordé algo que José mencionaba sobre la piratería. Una cuestión anecdótica muy bonita. Cuando salió la película Rabia de Sebastián Cordero. Sebastián Cordero, Sebastián y su productora reunieron a los grandes piratas de películas, por decirlo de algún modo, y llegaron a un acuerdo. Fue una cosa muy simbólica, ¿no? Porque fue en la misma época en que sacaron, ¿se acuerdan ustedes? Una de las asociaciones de cine sacó las películas, ¿qué diríamos? Conocidas, famosas, emblemáticas, ecuatorianas, en precios muy módicos. Me acuerdo que tenía un precio de 4,99. Y entonces hablaron con los piratas para que sean esas películas las que ellos vendan y tengan lógicamente una ganancia. Entonces, claro, llegaron a un acuerdo. Es decir, sí hubo una conversación. José Miguel está Exacto, mostrando. sí, exacto. A mí me gustó mucho la idea, ¿no? Porque era unirse más o menos con el antiguo enemigo, pues, ¿no? Unirse con el enemigo para llegar a estos consensos y a esos acuerdos de darle un valor digno a
a un enorme trabajo que es el hacer cine en este país, ¿no? De hecho, ese fue el resultado de una serie de, o sea, no fue tan sencillo, fueron, no digo años, porque sí fue más de un año, pero fueron meses de reuniones y conversaciones. Yo me acuerdo que justo en 2013, a inicios, en enero más o menos, yo era reportero de cultura en el Telégrafo. Eso fue previo a mi etapa en Cartón Piedra. Y a mí me mandaron a Manta justamente a cubrir esta, se llamaba la Rueda de Negocios. Y ahí había gente, o sea, estaba gente como Fernando Cedeño, que era o sea, tenemos que saber quién es Fernando Cedeño, ¿no? O sea, es un cineasta self-made, y que tenía una cámara y empezó a grabar películas como loco, películas de una... A mí no me gustan, pero son películas que se venden mucho en los buses interprovinciales en Manabí. Ya, hay una leyenda ahí de que se han vendido como 1 millón de copias de Sicarios Manavitas, que es su película más famosa. Eh, pero bueno, o sea, la cuestión con Fernando es que no solamente que cogía y grababa, sino que se inventó un modelo de negocios. O sea, consiguieron una lona para proyectar la película y cobraban la entrada en una cancha de básquet. Ya, eso por un lado. Por otro lado, empezaron a cobrarle a la gente que quería actuar, entonces tenían que pagar, y dependiendo de cuánto pagaban, más o menos, ese tiempo vivía su personaje, ¿no? Entonces, digamos que tú pagabas $100 y estabas durante 10 minutos en la película, si pagabas 300 estabas durante 20. Entonces, bueno, ahí había algunas cosas interesantes, pero de todos modos había muchas... Era hecho de una manera muy informal, no se declaraba nada, no había facturación, se basaba mucho en la confianza, que si bien es cierto en la palabra, si bien es cierto no es jurídicamente muy seguro, es algo que nosotros tenemos que recuperar, o sea, que la palabra valga, o sea, porque la palabra, eh, eh, que tu palabra tenga valor, permite que las cosas sucedan, que las cosas funcionen, que haya confianza. Y no quiero hablarles como un coach aquí motivacional, pero es que la confianza permite que se puedan hacer cosas. Porque si tú tienes que estar firmando contratos para todo, nada, pues todo se complica. Entonces, bueno, perdón que diga eso, o sea, perdón que me vaya por eso, pero lo que quería decir es que estaba gente como Fernando Cedeño en este lugar en Manta, estaban distribuidores que habían tenido muchos problemas con cineastas como Fernando Cedeño, porque él quería demandarlos, porque la película se había copiado ahí o sea, alguien lo compró en un bus y se dedicó a reproducirla y a venderla en lugares como La Bahía. ¿Ya? También estaban otro tipo de productores, no les voy a decir más serios, pero sí más profesionalizados, los que sí facturaban, por ejemplo. Y estaban otros cineastas como, bueno, estaba Andrés Crespo, obviamente, es- eh, productor, o sea, de todo tipo, o sea, de arriba a abajo, o sea, de todo tipo y también había autoridades, obviamente, del Ministerio de Cultura. Y entonces, cuando yo fui ahí, fui con una expectativa así de que, bueno, aquí va a haber una fiesta, pero va a ser un ambiente chévere. Y todo, pero ellos estuvieron a punto de matarse. No, tampoco. Pero sí había unas peleas todo el tiempo por todo. O sea, y recuerdo incluso a un productor diciendo, a mí me parecen malísimas las películas de Fernando Cedeño, pero es lo que más se vende. Por ejemplo. Entonces, había todas esas cosas. Y si bien es cierto que era problemático tener esos roces todo el tiempo, lo que terminó ocurriendo luego de todas estas peleas fue que la gente sabía en qué lugar estaba parado cada uno. Y eso permitió hacer esto que, bueno, después murió porque ya el ministerio dejó de hacer hincapié en eso. Y entonces ahí tenemos otro problema al cual tenemos que prestar atención. O sea, primero que es necesaria una intervención
de las autoridades para impulsar estas cosas. Y es necesario mantenerla, y es necesario que nosotros la exijamos, pero también llega un momento en el que es necesario que los miembros del gremio, de la industria, se preocupen porque funcionen las cosas solas. Y entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta hacia el futuro. Ustedes están viendo esta clase, yo supongo que la mayoría de ustedes entró a la carrera de literatura con las aspiraciones, con la aspiración de ser, convertirse en escritores o escritoras o en poetas. Pero claro, o sea, la edición también es una carrera posible, una carrera muy necesaria además. Yo me convertí en editor casi por accidente, porque mi intención al estudiar periodismo era ser escritor. Y el rato que ya me pusieron o sea, que ya me dieron la oportunidad de ser un editor en una sección que en ese momento era solamente un ascenso económico para mí, me hizo entrar en contacto con otra forma de producir, ¿no? Y ver que el valor del trabajo, que el trabajo de un editor, o sea, tiene muchísimo valor dentro de la cadena de producción. Y que los textos que llegan, que cualquier producto que llega, porque también era editor de cosas multimedia, que los textos que llegan pueden estar bien, pero cuando los lee alguien más, pueden estar mejor. Y aquí, vuelvo a hacer énfasis en la confianza, o sea, porque el vínculo que se crea entre un editor y un autor es un vínculo de confianza y de intimidad. Y es necesario que sea así, porque si no, si tú no confías en alguien, ¿por qué vas a cambiar algo que te sugiere? Si tú no confías en alguien, ¿por qué no vas a hacer las cosas que te dice? Y bueno, Buenas tardes. hola, Buenas tardes. hola. Buenas tardes. ¿A quién están matando por ahí, por favor? Parece que hay un... Un infiltrado. No, no. Que afuera de la casa de alguien están haciendo trabajos con alguna máquina, con una... No, no sé cómo se llaman estas, que Ya, ya. pican... Ajá, bueno, perdón. Perdón, perdí el hilo, lo perdí creo que desde la mitad de lo que estaba diciendo, pero lo he perdido ahora. ¿Por qué estaba mencionando esto? Ah, ya, porque de eso habló Javier, sí, de la importancia de ponerse de acuerdo, ¿no? A lo que quería llegar con todo esto es que es un camino doloroso, porque tenemos que estar dispuestos a que nos duela, también a causar dolor, eh, pero siempre con miras a llegar a un punto en el que todos podamos estar cómodos, o todos podamos estar bien, o que podamos hacer cosas. Entonces es súper importante que la gente hable, diga cuáles son sus problemas, y cuáles cree que son los problemas del otro, y cuando el otro le diga que realmente sus problemas no son esos, sino que son estos, entonces hay que escuchar. Y nada, o sea, todo eso va a ser necesario para poder hacerle frente a todos los problemas que estamos enfrentando ahora. Uno de estos es la piratería, otro de estos es la falta de apoyos o de accesos públicos a la literatura o a los libros en general, y el otro es la falta de percepción de valor en las obras ecuatorianas, y entender cómo nos afecta la legislatura que se supone que está ahí para protegernos, cómo nos afecta. Voy a terminar ahí porque si no ya me voy a ir de largo en otras cosas. Sí, Javier, ¿ibas a contar algo? No sé. César Eduardo plantea, dice un problema de acceso que conllevan los libros digitales son las plataformas de pago. Debemos salir del esquema de tarjetas de crédito. Esto también incentiva la piratería. Por otro lado, Ana Crespo dice, la dificultad de acceso a los libros físicos también tiene que ver con la falta de un circuito de circulación y mediación lectora. Necesitamos desarrollar un proyecto de biblioteca pública que opere. en efecto. O sea, que no solo sea el lugar donde puedes ir y encontrar los libros, sino el lugar donde puedes ir a relacionarte con otras personas que ven esos mismos libros. Entonces eso está clarísimo. Y desde antes, o sea, iba a hablar del siglo XXI, pero desde antes está clarísimo que no solamente se trata de publicar, no solamente se trata de escribir, no solamente se trata eh, de tener, eh, de tener los libros,
sea, se trata de propiciar encuentros, propiciar conversaciones, propiciar debates, propiciar... Eso es, esto es como un iceberg. O sea, la punta es la producción. Todo lo que está abajo es la circulación, la comunicación. Y en eso hay que trabajar muchísimo. Una pregunta, como ustedes como editores, bueno, estamos conscientes ya está claramente definido que el libro físico no va a desaparecer, pero la estructura como tal del libro sí ha cambiado. Y en efecto, una de las cosas a las que se ven enfrentados los editores y también los escritores es que la forma de escribir o la forma de redactar los libros también ha cambiado en función de los nuevos tipos de lectores. Hay un estudio que demuestra que las lecturas, la forma de leer ha cambiado. Los lectores jóvenes tienen una forma de leer muy distinta a los lectores tradicionales. Y esto está teniendo incidencia en los contenidos que se producen en los libros de texto, en los libros propiamente, en las novelas, en las obras propiamente dicho, que han tenido que variar sus formas de producción acorde a estos nuevos, ya no o sea, ya no necesariamente a la tecnología, sino a los lectores, a los nuevos tipos de lectores. Cómo estos jóvenes ahora tienen unas lecturas más fragmentadas, más rápidas, en las que la mirada ya no es capaz de hacer una lectura secuencial, ordenada, cronológica, sino que también hay que tomar en consideración estas nuevas formas de lectura de estos nuevos nativos, ¿no? Digitales que se llaman, propiamente dicho. No sé, Javier, ¿de qué manera esto tú lo has enfrentado de pronto? Como docente, como autor, como editor. Creo efectivamente en que sí hay un cambio tanto, no solamente del lector, sino también del autor. Y siempre recuerdo las famosas 6 teorías de fin de milenio de Calvino, sobre todo lo que tiene que ver precisamente con la rapidez y la levedad en la literatura y por lo tanto también en la edición. Y yo creo que inclusive tiene que ver con esta cuestión líquida, ¿no? Con la modernidad líquida, con la mediatez, con la rapidez a la hora de que un lector ya no es el que antes preparaba su contexto, su atmósfera para enfrentarse a la lectura, sino más bien es una lectura eh, fragmentada, no solamente fragmentada en un mismo texto, sino hay una forma de multilectura, ¿no? Uno va abriendo como cuando uno abre una cantidad de cejitas y de pestañas en los buscadores, ¿no? Que uno, mientras uno va viendo una red social y va viendo un video y lo achica y lo pone a un lado, va escuchando eso mientras va leyendo otra cuestión. Es decir, hay un tipo de concentración distinta también. Eh, es un modelo en general lleno de incertidumbres, lleno de expectativas, ¿no? Los estudiantes me han llegado a decir a mí como profesor que están efectivamente tomando en cuenta o escuchando la clase mientras están haciendo un montón de otras lecturas, ¿no? Es decir, están abriendo un montón como una especie de caja de muñeca rusa, de matrioshka, ¿no? Que van sacando de la una a la otra, a la otra, a la otra, ¿no? Entonces, yo sí pienso que ha cambiado el lector. Y también pienso, no sé si es que ha cambiado el autor, pero se ha modelado, ¿no?
sobre todo en la narrativa. La narrativa ha tenido un giro, creo yo, importante a la hora de enfrentar, por ejemplo, la literatura como muchas más acciones que descripciones, ¿no? El narrador nuevo es mucho más de acción que de descripción. El narrador nuevo es mucho más del lenguaje real que del lenguaje figurado. El narrador nuevo está más cerca de esa realidad mediática que de esa cuestión más bien filosófica, de ese enfrentamiento con el ser. Porque, lógicamente, el lector es así, ¿no? Es decir, yo sí creo que hay un cambio a partir del Internet, ¿no? O sea, yo creo que el Internet es efectivamente el universo paralelo que reformuló la historia de la humanidad. O sea, como el fuego, ¿no? Como el sedentarismo, ¿ya? Como la agricultura, así, unos cambios brutales, ¿no? Como el descubrimiento de los metales. Entonces, lógicamente, hay un cambio, hay cambios precisos. Y yo creo que los grandes, bueno, yo soy más editor de poesía que de narrativa, pero yo creo que los grandes editores de narrativa sí se han dado cuenta de eso, porque nos han ofrecido novelas mucho más fragmentadas, con ese ingrediente de la levedad calvinista y con esa rapidez líquida, ¿no? Eso puedo decir. En efecto, como empezó diciendo Javier, hay que pensar también en que no solo ha cambiado el lector, sino que los autores son otros. O sea, hay nuevos autores también. Esto me remite, por ejemplo, a 2016, cuando Mónica Ojeda me escribió a pedirme que presente su novela Nefando en Interactos de ese año. Mónica había sido mi compañera en la universidad, entonces nada, o sea, éramos amigos, me escribió como amigo, y yo estaba leyendo el libro de mi amiga, pero mientras lo leía, ya fui sintiendo otra cosa, o sea, ya no estoy aquí con mi pana, o sea, estoy al lado de la escritora que le ha dado voz a mi generación, porque yo sí sentí una forma distinta, un lenguaje distinto, que es muy sencillo, la verdad, que no es de grandes florituras, pero sí sentí que me estaban hablando a mí, o sea, que estaba hablando a alguien de mi edad, a gente de mi edad, y que estaba validando nuestras formas de comunicarnos. Eso ocurre en Nefando, ocurre en Mandíbula, ocurre también en otros libros producidos últimamente, en Pelea de Gallos, en Volcánica, que lo tengo aquí al lado. En efecto, ya no hay o no se usa mucho espacio para hacer descripciones de lugares, de colores, de cómo eran los cómo son los espacios, y lo cual me parece bien, porque hay descripciones de las cosas que necesitamos saber para entender lo que viene. Entonces, de alguna forma, o sea, también es o sea, no solamente es una fragmentación que tiene que ver con que ahora hablamos menos, porque no hablamos menos, hablamos mucho más, solo que en gotitas, ¿ya? En gotas más pequeñas, sino que tiene que ver con una forma de hilar las cosas, de que lo que dije aquí en este punto 1 va a servir para lo que viene en el punto 2, y lo del punto 2 va a alimentar lo del punto 3, y así, o sea, hay una hilación continua, y uso la palabra hilación porque me parece bastante pertinente, porque el hilo eh, es la forma narrativa de Twitter, es la forma narrativa de Twitter. Que quiero hacer ese énfasis. Twitter nació como
como un espacio en el que tú, o eso es lo que querían Jack y el otro creador, en el que tú digas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Estoy en una parrillada, estoy yendo a la piscina, estoy leyendo algo, ¿no? La idea era que tus amigos de la infancia, de hace 1000 años o lo que sea, pudieran como saber un poco de ti, ¿no? O sea, en qué andas ahora. Pero bueno, o sea, la gente simplemente dejó de usar Twitter para dar esas informaciones. Entonces se convirtió en el lugar en el que estamos hablando de lo que pensamos, o en un lugar en el que estamos contando historias, un lugar que sentimos, bueno, al menos yo lo siento mejor que otros tipos de plataformas, lo siento mejor que un blog, lo siento mejor que Facebook, obviamente lo siento mejor que Instagram, o lo siento mejor que Medium, porque está ahí y es mucho más fácil de difundir lo que estoy diciendo. Entonces, que cambie la forma de hablar me parece natural, siempre lo ha hecho, y siempre, siempre. O sea, por eso existen las corrientes literarias. Y, y claro, son producto de sus tiempos y de sus espacios. Y quería como que agregar esto aquí, y es que me parece que hoy no se hace mucha descripción, esta descripción interminable de lugares, de cosas, pero sí hay mucho énfasis en describir las sensaciones, en describir las sensaciones de forma así rápida, corta, pero además que conecte. Además que conecte. No tengo un ejemplo a la mano, pero sí hay como esa pulsión de decir en una o dos líneas cómo se siente algo, cómo te quema algo, o cómo se te hace un vacío en el estómago cuando te enteras de algo. Ya, y claro, de formas más elaboradas que decir el vacío en el estómago, que nada, lo venimos escuchando tal vez desde hace más de 100 años. Pero si hay una intención de describir las emociones de forma clara, rápida, pero además universal, o sea, que conecte. Y eso me parece súper importante porque estamos en un momento de nuestra historia en el que podemos hablar con cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de foro y frente a mucha gente. Y eso ha hecho eh, que nos causemos más dolor. Que nos causemos más dolor porque todo el cuidado que uno puede guardar en un aula de clase para no herir a sus compañeros, a sus compañeras que tienen algún tipo de problema, que atraviesan por una situación difícil, que vivieron una situación traumática y que todos lo sabemos, tenemos cuidado en no hablar porque estamos ahí presentes, no queremos causar dolor. En, en los medios digitales eso no existe, porque ya no estamos pues hablando en un mismo lugar con las otras personas. Ya no estamos compartiendo un espacio, ya no estamos compartiendo una cultura, ya no estamos compartiendo... Entonces, hoy se hace mucho daño con lo que se dice. Y como se hace mucho daño con lo que se dice, es muy, muy importante que nosotros podamos describir lo que sentimos de una forma que lo entienda el otro. Y entonces me parece que es muy natural que eso sea parte de la literatura que se escribe hoy. Y además natural me parece muy necesario. Y además es necesario, nada, o sea, estoy agradecido con estos escritores y escritoras, o sea, que le han dado voz a mi generación. Yo, de verdad, esa es una sensación hermosa. Eh, y espero que ustedes la sientan pronto, que existe la Universidad de las Artes. Creo que puede ser un motor o la existencia de la Universidad de las Artes, creo que es un motor de que a ustedes les pase eso antes de lo que me pasó a mí. Bueno, eso. Gracias. Reflexiones finales, Javier, una a manera de recomendación como editor, como escritor, como docente, a mis estudiantes, entonces, ¿qué recomendación le darías a ellos sobre cómo enfrentarse a estos cambios en los medios digitales y enfrentar estos cambios como futuros editores
o en algún momento como futuros escritores, quién sabe, para estos entornos. Primero Javier y finalmente José Miguel. 1 minuto, 2 minutos, básicamente. Muy bien. Bueno, yo creo que uno tiene efectivamente que reacostumbrarse y que vivir el momento. Yo sostengo que la costumbre es una de las cosas que cambia rápidamente, sobre todo en esta época donde los cambios son muy rápidos y uno no debe tener el discurso de la queja, sino más bien el discurso del aprendizaje, ¿no? De introducirse en las nuevas tecnologías, de saber que estamos viviendo un tiempo de novedades abruptas, complejas, rápidas, pero que es la realidad. Es decir, no debemos de quedarnos en la queja, sino en la acción. Y hacer lo que hemos hecho siempre en nuevas plataformas o partiendo de cualquier novedad tecnológica. Ese es mi consejo, porque de lo contrario, el que vive mucho tiempo en la queja no hace nada, ¿no? Y el no hacer nada no es ningún aporte ni para el resto ni para uno mismo, y se morirá en el intento, ¿no? Se morirá en el intento por quedarse anclado, y eso no es válido. Entonces, yo sí invito a que en lugar de establecer algún tipo de guerra contra lo nuevo, uno se una a través del aprendizaje. Muchas gracias, Javier. José Miguel, no se te escucha. Retomando lo que dice Javier, en efecto, quien pasa mucho tiempo en la queja, pero no solo que no hace, sino que molesta a los que sí hacen. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, voy a decir lo mismo que Javier, o sea, lo importante aquí es el aprendizaje, el autoaprendizaje, y estamos en un momento en el que podemos hacerle frente, podemos aprender nuevas cosas, aprenderlas en poco tiempo. eh, y yo sí creo que es bastante importante que ese aprendizaje no sea solo una especialización, digamos, en nuestra rama. O sea, no solamente que nos especialicemos en la literatura, en la edición, sino que ese aprendizaje tiene que abarcar muchas otras cosas. Si queremos entrar al mundo realmente de la edición digital, entonces hay que pensar también en aprender un poco de edición de imágenes, en creación, en diseño gráfico, un poco de programación. No digo que tenemos que ser expertos. Eh, no sé, si vamos a trabajar con videos, aprender un poco de videografía, tener esas nociones, no para convertirnos en seres precarizados que hacen todo, pero sí para convertirnos en seres muy preparados y muy listos que pueden hablar de todas estas cosas con las otras personas con las cuales trabajan. O sea, porque la comunicación es súper importante y bueno, hoy es bastante necesario que nos podamos comunicar con estas otras personas con las que trabajamos, que hacen otras cosas, desde un punto o desde un lugar en el que no estemos hablando en lenguajes distintos. Y hoy, bueno, o sea, hoy hay herramientas para poder hablarle a un diseñador gráfico desde la teoría del color, desde las herramientas de edición, o desde, no sé, pues el peso o la tipografía. Tenemos herramientas a la mano para poder hablar con un programador
no sé, sobre qué tipos de elementos queremos tener en nuestra página, o si queremos que las cosas, que los contenidos sean responsive, que se adapten al teléfono, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aprendamos un poco de lo que la gente con la que tenemos que, del lenguaje de la gente con la que tenemos que trabajar. Eso es súper importante y hoy tenemos herramientas para saber, para saberlos. Les recomiendo un libro sobre esto, por ejemplo, un libro sobre esto escrito por Oscar Santillán, un artista plástico ecuatoriano que vive ahora en Holanda. Se llama La luz del sol menos una luciérnaga, que es la historia de la ciencia en... Una historia, no la historia, una historia de la ciencia en América Latina, en el que justamente se hincapié en cómo los mayas y los incas tenían una concepción del conocimiento que era integral, en el que tú sabías algo, pero también tenías que saber las otras cosas que le atravesaban, como en la agricultura, por ejemplo, y cómo para la agricultura necesitaba saber un poco de astronomía, cómo se comportaba la luna, o cuáles eran las épocas del año en las que llovía o no. ¿Ya? Es un conocimiento integral. Nuestra tradición occidental apunta mucho más a la especialización. Entonces son dos formas de entender el mundo y de habitarlo bueno, la forma occidental se ha impuesto durante mucho tiempo, pero ahora que tenemos que darle mucho más espacio y más importancia al autoaprendizaje en nuestras vidas, esta otra forma integral que ha sido relegada cada vez se vuelve más necesaria. Eso, amigos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, bueno, es innegable que una de las palabras que ha surgido aquí, que se ha mencionado, es el aprendizaje, y no solo un aprendizaje específico, sino un aprendizaje integral, y que todos nosotros, tanto como docentes, incluso como escritores, como editores, debemos estar abiertos más que nada a estos aprendizajes, de que para nuestra formación, ya sea de cualquier ámbito, es importante tener una mente abierta y la posibilidad de poder enriquecernos de todos estos espacios, todas estas herramientas, todos estos medios que no son enemigos, ya vemos claramente, no son enemigos y que en efecto pueden aportar mucho a nuestro quehacer, realmente como escritores, editores o incluso como docentes, ¿no? Les agradezco a Javier Oquendo y José Miguel por su presencia. Muchas gracias a los asistentes, a mis estudiantes. Y bueno, estaremos viéndonos de pronto en una ocasión. Gracias a todas las personas que han estado aquí. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la Pasen próxima bien. semana. Así es. Gracias. Muchas Pasen gracias bien. por Un gusto. Un gusto, Javier. Un gusto, chicos. Gracias, Omar. Que estén bien. Hasta luego. abrazos a todos.